¿no? Entonces, al principio, o sea, vencer ese miedo de preguntar, porque muchas personas tienen el miedo de preguntar cuando no saben algo, ¿no? Es algo que yo también aprendí, o sea, no tienes que saberlo todo. Esos puestos eran para hombres, uno conceptualizaba a un jefe, tú no conceptualizabas a una jefa, tú conceptualizabas a un jefe varón, hombre. Son completamente diferentes, ni que yo sea un mal profesional, ni que esta sea una mala empresa o viceversa, sino que vamos en caminos distintos y es como toda relación. Hola, esto es Sin Etiquetas. Hola Silvana, un nuevo programa. Un nuevo programa. ¿Quién vamos a entrevistar hoy? Hoy día tenemos a una invitada, mujer, profesional. Ella se ha dedicado al rubro logístico dentro del rubro de su carrera. Quizá la característica más importante que la hace sentir súper orgullosa es que es sanmarquina, pero así a mucha honra. Sí. Y rubro logístico. Logístico, que es tradicionalmente un rubro donde la participación masculina es más grande, ¿no? De hecho, si bien en temas operativos, en áreas de compras, en áreas de mantenimiento, podríamos decir que es Ha mitad y ido mitad, incrementando, sí. en el tema de directivos, esto Sí. debe estar alrededor del 10% Sí. según los estudios que hemos Sí, realizado. sí, habíamos revisado que más o menos solo un 10% de las mujeres logran posiciones directivas. Bueno, sin más preámbulos, tenemos Sí. a Sarita. Sarita. Bienvenida. Bienvenida, No, Sarita. nada, muchas gracias. Gracias por la introducción. Realmente sí, orgullosamente sanmarquina. Los sanmarquinos siempre se me ha salido, es algo que yo siempre resalto porque es uno de los logros más importantes en mi vida, en realidad. Es ¿no? un logro entrar a la Universidad San Marcos, ¿no? Sí, es algo de lo que creo que todo sanmarquino se siente orgulloso por lo que vivimos, por lo que aprendimos, porque más allá de la parte académica, también aprendemos de la vida, de lo que es el Perú y de las diferentes realidades y situaciones que se viven, ¿no? O sea, salimos de una burbuja que a veces es el colegio, la casa, y entramos a un mundo distinto, sobre todo de la manera como te lo presenta San Marcos, ¿no? Con huelgas, con tomas, con hambre, con todo, ¿no? Tú has sido una estudiante que te consideras chancona, ¿no? O has sido más bien de las personas que no estudian Relajada. mucho, pero... Ay, no, sí, he sido súper chancona. Desde el sí. colegio he sido chancona. O sea, mi papá siempre la perseverancia, el ser los primeros. Mi papá ha sido La militar, responsabilidad. la responsabilidad. Entonces, ahí siempre. Militar en tu los papá. Sí, ¿Tu marino. mamá? Mi mamá ama de casa. ¿Y cuántos hermanos eran? Nosotros somos 3. Bueno, yo soy la mayor. Mi hermana que me sigue, que nos llevamos año y medio, somos casi seguiditas, también es sanmarquina, es socióloga, y tengo un hermano menor, al que yo le llevo 12 años, que tiene síndrome de Down. Ah, mira. Sí, tengo un hermano con síndrome de Down, entonces nosotros nos hemos dedicado a estudiar, vengo de una familia tradicional, ¿no? Entonces, por la situación económica de mi familia, nuestra manera de salir adelante era ingresar a una universidad. Profesionalizarse. Y siempre Así hubo como que el incentivo de los padres a eso. Así es, de que siempre era la universidad. Es este círculo que viene en las familias y que uno dice, uno tiene que romper la cadena porque mi familia hacia atrás todos son técnicos de instituto. Entonces yo creo que mi papá se mentalizó en que nosotros teníamos que ser las que rompíamos esa cadena e ingresar y efectivamente sucede. Mis primos hacia adelante, menores, han seguido hermanas, ya el ejemplo. todos son universitarios, ¿no? ¿Y siempre fue tu segunda opción, aparte de la San Marcos, qué otra universidad estabas evaluando? No, te iba a preguntar, o sea, San Marcos era como que algo que tú querías o algo que la familia te incentivaba a hacer. No, era algo que yo quería. Ah, o sea, tú ya querías. cuando ya llegas a cuarto, quinto de secundaria, comienzas a investigar a dónde podría ser. O sea, para mí era la Uni o San Marcos. La Uni o San Marcos, para mí. Era la Uni o San Marcos. O sea, para mí, sin desmerecer las otras universidades, o sea, mi meta era esa, ingresar a una de esas dos. Yo sentía que si ingresaba, si daba ese paso, pues la vida profesional se me iba a abrir. ¿No? ¿Y siempre tuviste claro la carrera que ibas a estudiar? No. En realidad, cuando tú postulas a una universidad como San Marcos con tal cantidad de postulantes, lo analizas. ¿A qué vas a postular? ¿No? ¿A qué carrera es la que tú tienes mayor opción de ingresar? Entonces, yo cuando evalué el tema de San Marcos, había esta carrera que es Investigación Operativa y Sistemas, que es poco conocida, sí, pues. que es similar a una ingeniería administrativa. Entonces comencé a leer sobre la carrera, me gustó. Tenía 2 partes o hasta 3 bastante interesantes, que uno es la propia matemática y la simulación a través de las proyecciones, la parte administrativa como tal, basadas en estas proyecciones, y la parte enfocada al tema de los sistemas. No solo los sistemas como software, sino a todo tipo de sistemas.
¿no? Ujú. Entonces vi que mi perfil hasta cierto punto encajaba con las características de esta carrera y es que decido postular allí, ¿no? ¿Y cómo eran las probabilidades para que la gente conozca a qué te enfrentaste? ¿Cuántos Cuando cupos ingresé, habían y cuántos se Las presentaron? vacantes. Ajá. claro, las vacantes. Mira, yo recuerdo mucho, porque es anecdótico, que el año que yo ingresé estaba el gobierno de Fujimori y amplió o disminuyó los costos, entonces la Había más cantidad de gente. postulantes se incrementó y eran 55.000 postulantes, que son datos que yo jamás me voy a olvidar. Eran Ajá. 55.000 postulantes y habían 3.500 vacantes. ¡Hala! Nada más. Tú postulaste a la primera, entraste. No, a la segunda. Ah, ya, y esto que mencionas de los 55.000 fue cuando entraste, Cuando tu ingresé, segunda cuando ingresé. intento. En mi segundo intento, que fue el menos esperado, porque a ver, yo me preparé todo un año con una rutina bien estricta, porque así chancona. Entonces mi rutina era 6 de la mañana me levantaba, tomaba desayuno, me iba a la academia, no estudié en la pre, estudié en una academia, me iba a la academia, regresaba, almorzaba, seguía estudiando hasta las 7 de la noche, cenaba, reposaba, por ahí que leía algo de RB, dormía hasta las 12, 1 de la mañana, me levantaba, seguía estudiando hasta las 4 de la mañana, dormía un par de horas y me volvía a ir ahí. O sea, era modo coreano estaba ella. Todos los días. Y los domingos eran simulacros, ¿no? Resolvía simulacros, tenía mis libros, me acuerdo que mi papá me compraba mis libros de los exámenes de admisión pasados y los resolvía. Entonces, todo un año, pero así, o sea, no iba a cumpleaños, o sea, es más, yo me acuerdo que venía de una familia así, cumpleaños de la tía, no, nada. O sea, nada, no iba para nada. O sea, y si era en mi casa, me encerraba a estudiar, salía a la hora de cantar Happy Birthday, comía torta y regresaba a seguir estudiando. ¿Sientes que es una característica particularmente tuya o tus hermanos también eran así? O sea, tú eras la que te imponías esa rutina estricta. Sí, porque claro, era conseguir el objetivo, nadie te lo decía, ¿no? Era Pero para tus mí. hermanos también hacían lo mismo. Mi hermana sí. O sea, Pero tú yo tenías creo el que mi referente a tu hermana, ¿verdad? Porque tu Mi hermano, hermana, claro, yo creo que el referente de mi hermana fue Era, O sea, tu claro, hermana tú era tu dejaste referente. la Claro. rutina, el hábito. Sí, yo creo que eso pasó, ¿no? Y igualito ella, es más, yo ingresé a la segunda, ella ingresó a la primera. Mira. Ella es mayor que tú. Ella es Menor. menor, Ah, menor. Tú eres la mayor. yo soy mayor. Ella ingresó a la primera, ¿no? A la primera. Pero igual, con la misma rutina. Con la misma rutina. Ya Entonces sí me dolió, la primera vez que no ingresé sí me dolió, es más, iba a contabilidad, pero yo digo, o sea, Dios creyente sabe por qué hace las cosas. Porque yo después en mi vida profesional veo a los contadores, ¡ay! Digo, yo no hubiese podido ser contadora. ¡Pobrecito! Claro. Porque trabaja, o sea, el último día del mes, los primeros días y sus cuadros y sus cierres, o sea, yo los veo, por Dios, o sea, literalmente es una carrera bien sacrificada en los cierres y en los cruces, entonces yo dije, por algo no ingresé a contabilidad. Ujú. Y cuando ingresé, yo fui ya con menos presión, Claro. porque Ya o sea, sabías cómo era. ya sabía cómo era, ya yo con este dolor de que no había ingresado a la primera, había empezado un instituto, pero era eso de que no lo logré. O sea, Claro. era como un premio consuelo, pero yo en mi interior no lo había logrado. Ujú. No había logrado mi objetivo. Fui al examen de admisión, es más, casi pierdo la vacante. Porque, o sea, ya había dado mi examen y bueno, pues iré a ver los resultados. Y, Dejaste el examen era pasar. domingo y yo fui miércoles a ver los resultados, que lo fui a ver como 20 veces porque fui, lo vi y salía un asterisco y un código, ¿no? Entonces la gente te decía, no, sí has ingresado, porque acá el código es la carrera a la que has ingresado. Ujú. Sí ingresé, regresé a mi casa, o sea, llegué a mi casa, mi mamá, ¿qué? Ay, les digo, es que iba a ver los resultados y sale que ingresé. ¿Ingresaste? Sí, ya. ¿Segura? Sí, segura, porque en ese tiempo era el papelito que lo pegaban en la puerta del colegio donde daba. Entonces mi papá, fuimos con mi papá otra vez al colegio. Y mi papá fue a Señor mirar, notario. Sí, ingresaste, regresamos. Pero están seguros, ¿por qué no traen la hoja? Fuimos a traer Nadie lo la hoja. creía. Nadie lo podía creer, o sea, la probabilidad de ingresar Claro, 5%. Claro, era bajísima. Ujú. Imagínate, pues, la alegría de mi papá y mi mamá, Claro. la satisfacción de Para haber ti. logrado. O sea, claro, Y te echaron huevo. sí, me echaron huevo, harina, agua, de todo, ¿no? Y son cositas que uno jamás olvida, ¿no? O sea, fue un 7 de marzo, nunca me voy a olvidar. Ujú. Me acuerdo que recién se estaba fomentando esto del Día de la Mujer, Ujú. que, claro, Claro, El 8, 8 de marzo. El 8. Ujú. claro, yo vi, ay, acaba de ser el Día de la Mujer, o sea, era una fiesta en mi casa, mis tías, o sea, era Claro. impresionante. La algarabía total. Claro, Ujú. esa cadena que se rompió, una universitaria de San Marcos. ¿no? Claro, Una y hablando familia. de eso que dices, ¿no? El Día de la Mujer y todo, entraste a esta carrera que
tenía la onda de ingeniería administrativa y todo Ajá. esto, ¿cuántos de tus compañeros eran mujeres y cuántos hombres? No, en su mayoría eran hombres. Yo creo que de un salón de 100, 120 éramos 20 mujeres. Éramos bien poquitas. Y el salón era de 120 personas. Sí, era 120. Era de 120 personas. Más ¿no? logro aún, ¿no? Sí, Más o sea, era fuerte, ¿no? Entonces ya tú celebraste y te olvidas porque empieza y tú sientes que vuelas, ¿no? Claro. Entonces ahí a estudiar. Porque Y sí, todo, éramos- todo tu mundo ya universitario, o sea, si de los recuerdos que tú tienes, ¿qué puedes rescatar de toda tu experiencia que sientas que en esa etapa universitaria te ha servido después para afrontar tu vida profesional? Por ejemplo, ingresar a San Marcos te da varias cosas, ¿no? Ujú. Conoces gente de distintos mundos, de distintas realidades, y Ujú. tú comienzas, bueno, en mi caso, comienzo a desarrollar la capacidad de adaptarte a distintas costumbres, porque, bueno, yo venía de un colegio desde inicial hasta quinto de secundaria, donde ya todos nos conocíamos, y acá encuentras cosas con las que tú no estás de acuerdo, no te gustan, y comencé a desarrollar esa capacidad de poder aceptar, Ujú. ¿no? Que también es parte, o sea, que si todos estábamos ayer, porque todos habíamos pasado igual, lo peor o como sea, pero todos habíamos ingresado, ¿no? Ujú. Comenzar a aceptar, por ejemplo, las condiciones de infraestructura de la universidad, que no Ujú. necesariamente son, Que no son las más mejores, las más Ujú. cómodas, más Ujú. cómodas. pero Ujú. sin embargo, o sea, todo ese sacrificio iba a tener una compensación al final, ¿no? Ujú. Que era lo que se necesitaba, ¿no? Ujú. Entonces sí te ayuda, ¿no? Difícil, sí, difícil. Los 2 primeros años de la universidad son los más difíciles, Ujú. porque el timing cambia. Si Ujú. bien yo venía de estudiar, eran cosas pues que eran problemas, ejercicios, acá no, o sea, comienzas a razonar, a analizar, empiezan Ujú. los cursos de letra, empiezan las exposiciones que antes en el colegio no era algo que se fomentaba como se fomenta ahora. Ujú. Perder el miedo a hablar en público, Ujú. el saberte expresar. Hablar con el resto de hacer grupo con el resto de tus compañeros que no Claro, necesariamente el trabajo de grupo reta un montón, ¿no? En son las Claro. gente universidades. nueva ¿no? que conoces, ¿no? Gente nueva que conoces, Ujú. ¿no? Entonces, ese sí fue retador y fue enriquecedor también. Ujú. Fue enriquecedor, es la parte social enriquecedora que te da la Claro. vida universitaria en general, creo, ¿no? Pero sí, ¿no? Entonces, afrontar ese tipo de situaciones te van haciendo madurar. Aparte, yo ingresé de 18 años. Ujú. Chiquita. Que yo Ujú. ahora, claro, para mí 18 años ya era mayor de edad, pero yo Claro. me pongo a pensar Ah, ahora cómo un casi adolescente de 17, 16 años puede saber a qué se quiere dedicar el resto de su vida. Ujú. Entonces, Ujú. y acá tú cuando postulas a la universidad tienes que saber a qué carrera vas Ujú. y ya vas destinado y sabes, ¿no? Ujú. Por eso es que ahora vemos que hay muchos chicos que cambian de carrera o que Ujú. todavía no la tienen clara, ¿no? Ujú. Sin embargo, ya, en mi caso era, no, ingresé y tengo que terminar y si luego quiero estudiar otra cosa, estudiar será otra cosa, después. Pero ajá, acabo lo ahorita primero. tengo que terminar porque tengo que salir y tengo que trabajar y tengo que recuperar todo el tiempo que había hecho, ¿no? Y de ahí empieza tu reto profesional. Y ahí empieza mi reto Y profesional. en logística. Y en logística. ¿Cómo llegas a logística? Yo empecé a trabajar en realidad de manera bastante curiosa, ¿no? O sea, a ver, yo conocí a mi esposo en la universidad. Ujú. ¿La misma carrera o La otra misma carrera. Ah, la misma carrera La los dos. misma carrera. Empezamos porque él, mi esposo es una persona muy inteligente, entonces era él el que me enseñaba. Había la matemática, aparte de mi carrera pertenecía a la Facultad de Matemática, era una matemática, pero del espacio, digo yo. Entonces, Ujú. él me explicaba y así lo conocimos, ¿no? Entonces, ya estando en tercer, cuarto año, decidimos, ya yo necesitaba trabajar, mi hermana empezaba este tema de la universidad también, y me inscribo en la Bolsa de Trabajo de San Marcos. Ujú. Entonces, de la Bolsa de Trabajo de San Marcos me llaman para trabajar en los inventarios. San Marcos Ujú. hace inventarios anuales de todo lo que son sus existencias. Ujú. Y me derivan a la Facultad de Industrial a hacer mi inventario, conocí el sistema, etcétera, y comencé a trabajar. Pero les digo, he sido bien aplicadita, entonces yo hacía toda mi tarea. Ujú. Nos designaron en una oficina, que era la oficina de abastecimiento. Ujú. Allí trabajaba. Y el jefe que estaba en ese entonces me pedía que lo ayude con el almacén. Cuando terminaba, me dice, ¿me puedes ayudar aquí? Y ya pues ya yo lo ayudaba. Y es así como él me propone, ¿por qué no te vienes a trabajar acá? Ujú. Yo te voy a dar prácticas primero. Y entré como practicante. Ujú. Y después de un tiempo, porque yo era de otra facultad, estoy en la facultad industrial, me contrató. Ah, mira. Ese fue mi primer trabajo, como almacenera en En la Facultad de ¿Y Industrial. cómo era tu tiempo, tus horarios de entre las clases y ese trabajo? Ya estaba casi en cuarto año, mis horarios eran a partir de De la las noche. 4 Ajá. o 6 de la tarde, Ya, a y en partir la de mañana esa. Y estabas toda ahí. la mañana yo trabajaba, ¿no?
¿no? Y trabajaba, almorzaba, me iba a estudiar. Me permitía, el almacén lo que te permite es que como tiene tiempos muertos, te permite Ahí mismo estudiar, estudiaba. terminar, ¿no? Entonces sí, pero era difícil, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad era delgadita, pesaba 46 kilos, chiquita, no soy alta. Entonces la competencia con me acuerdo, el responsable del almacén era un chico de ingeniería industrial que tenía mucho celo, porque yo era muy ese te sales a Claro. comer al mundo, pues, ¿no? Claro. Entonces había mucho celo. No, tú no vas a poder, ¿no? Había un almacén de panadería. No, me decía, tú no, porque tú no vas a poder. No, yo sí puedo. Yo jalaba mi costal de harina y lo Claro. movía para, como sea, ¿no? Como sea. O buscaba quien me ayudara, porque no puede, o sea, efectivamente hay una diferencia de fuerza entre un hombre y una mujer, pero no, yo ahí era no rendir, no, porque el no vas a poder, no, sí puedes. Ese es tu primer desafío en el tema de logística, en tus prácticas. Ese es el primer desafío, ¿no? ¿Y te gustó? Y me gustó. Y me gustó, y empecé cuadrando inventarios y que todo mi inventario, que nada faltara, y no quería que nadie cogiera nada porque no era mi inventario, ¿no? Para que no te muevas. Que no me mueva mi inventario, hasta que ya esté sellado, y ese fue mi primer gran reto, ¿no? Bueno, y y me así gustó. Y así te fuiste ganando a ese jefe, me imagino, ¿no? Sí, porque en esa misma área, yo trabajé allí, o sea, ya luego pasé a ser personal administrativo de la facultad, porque ya me nombraron responsable del almacén. Así, primero asistente de almacén, luego fui responsable del almacén, y luego me pasaron a asistente de logística, que en este caso ya veía todo lo que era generar órdenes de compra. Ahí es cuando yo entré. Y empezó el tema de la negociación. Me encanta la negociación. De todo el tema logístico, lo que más me gusta a mí es la negociación. La negociación. La negociación. Me encanta. Entonces ahí es cuando comencé a conocer, comencé a mirar cómo lo hacía, claro, con la relación con los proveedores, y aprendí a negociar. Entonces dejé de ser asistente de logística, para ser analista, o sea, al punto que al tercer, cuarto año ya yo era el brazo derecho del gerente del área. Yo hacía, deshacía, o sea, mi jefe no estaba, iban y me preguntaban a mí, me había ganado el puesto, o sea, sí me costó. La secretaria me preguntaba, veía documentos, ya firmaba, me dio un poder para firmar algunas cosas. Entonces, ese sí fue el gran desafío, el gran reto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iban a retirar a una persona, venía el jefe y me decía, mira, voy a retirar a esta persona, tú lo puedes hacer. Sí puedo. Yo no sabía cómo, pero sí puedo. Todo, sí puedo. Pero sí puedo, sí puedo. No. Y yo me encargaba, ¿no? Entonces comencé a revisar, comenzaba a mirar, comenzaba a preguntar, ¿no? Entonces al principio, o sea, vencer ese miedo de preguntar, porque muchas personas tienen el miedo de preguntar cuando no saben algo, ¿no? Es algo que yo también aprendí, o sea, no tienes que saberlo todo. ¿Hasta ahí seguías en San Marcos? Hasta ahí seguía en San Marcos. O sea, ¿has estado cuántos años trabajando? O sea, 5 porque ya habías años terminado tu carrera. Estuve en paralelo 2 años y de ahí terminé Y te quedaste en San Marcos. Me quedé en San Marcos. Terminé, yo decido salir de San Marcos porque efectivamente ya comienzas de la parte administrativa, comienzas a conocer que en las entidades públicas hay mucho tema político, hay mucho tema de escalamiento de otro tipo, entonces, y la empresa estatal es muy lenta en su desarrollo de actividades, o sea, es conocido por todo. Entonces ya había terminado mi titulación, yo trabajé acá hasta el 2005 o 2006 en San Marcos, había terminado ya mi titulación, entonces decido salir a buscar. Entonces la primera experiencia que se me presenta, o la primera oportunidad, yo fui a mi entrevista, me entrevistaron y me dieron como jefe, yo fui para analista y como jefe de logística. Me de dieron frente. Como jefe de logística. ¿En qué rubro era? Era en un grupo de ferretería industrial. Ferretería industrial. Era una importadora, o sea, importaba y le vendía a grandes empresas aquí, a Texure, Del Nor, mineras, etc. Entonces y allí conocí las importaciones. Por ejemplo, pues yo, chancona, ¿no? O sea, hay que importar, y yo importaciones no sabía nada, métete a estudiar, a leer, a estudiar importaciones, ¿no? Para conocer, para saber cómo era. Porque yo no había un área de importaciones, pero yo veía, sí, tú como jefe tenías que... Entonces yo veía, yo quería aprender, entonces yo me metía, entraba a las reuniones, y sí, ¿no? O sea, los vendedores, ahora yo tenía 25 años como jefe de logística y tenía vendedores pues mucho mayores, que decían, ¿tú me vas a dar el precio de esto? No, ponle tanto, no, y ahí, entonces comienzas a formar y te empiezas a ganar tu espacio, ¿no? Comienzas a ganarte eso, ¿no? Tenía solo una persona, me acuerdo que luego contrataron a otra persona, la empresa comenzó a vender más
propio del crecimiento de la empresa, pero ya yo comencé. Ahí dije, no, me gusta esto, Este ¿no? es mi rubro. Este es mi rubro, me gustaba la negociación, ver el tema de los almacenes, que todo esté cuadrado, etcétera. Entonces, decidí estudiar. Entonces ahí entro a estudiar ya, me acuerdo que me meto al PADE de San, ya a todo lo que sabía en la práctica, ya comenzar a darle nombre y forma en todo lo que era operaciones y logística, ¿no? Pero siempre igual. En ESAN la mayor cantidad eran hombres. Hombres, siempre. Siempre. Hombres, ¿Igual se siempre. repetía así la proporción? No, ya era menos. En Ya era ESAN menos. ya era menos. No era un 50-50, podría ser un 30-70, un 40-60, pero igual siempre eran más hombres. Más ¿no? chicos. Yo me acuerdo que en ESAN me pasó algo muy curioso, ¿no? O sea, igual, lo mismo, grupos, hicimos un grupo de mujeres. Éramos 5 mujeres, ¿no? Que el profesor nos puso las superpoderosas vengan a exponer. Y son amigas ahora que yo las quiero y el grupo se muchísimo. juntaban para Solo exponer mujeres. Solo mujeres, porque nos sentíamos más cómodas, porque sentíamos que éramos más responsables y porque todas pasábamos por lo mismo, ¿no? Yo trabajo... ¿Sientes que hay un tema de competencia de género natural que Sí, se da? Es algo ¿Sientes? natural, es algo natural. Es algo natural que se da porque yo, por ejemplo, algo que converso, incluso este grupo de amigas hasta ahora, o sea, han pasado que 20 años creo que nos conocemos, y hasta ahora conversamos, sí, o sea, esto de que tienes que salir adelante, de que tienes que lucharla, porque normalmente, y te estoy hablando de hace 20, 25 años, o sea, esos puestos eran para hombres, uno conceptualizaba a un jefe, tú no conceptualizabas a una jefa, tú conceptualizabas a un jefe varón, y un tema logístico más, sobre todo si tienes personal a cargo, ¿no? Entonces, de ahí ya en otra experiencia, cuando comencé ya a manejar personal, más gente, sí me costó al principio, yo manejaba 2, 3 personas, pero cuando ya eran 10, y ¿Ese yo es tu grupo más grande que has manejado? ¿10 personas a cargo? No, ya luego, eso empezando, 10 sí, eran 3 compradores y el resto era un grupo de servicios generales, que veía todo el mantenimiento, electricidad, gafitería. Estos chicos no me hacían caso. Los de servicios generales. Los de servicios generales, que eran los que no me hacían caso, no, eso, no, o sea, y tú te das cuenta, ellos podrán jurar que no te das cuenta, no, pero ¿qué le voy a hacer caso? Una mujer no sabe que tiene que ser así, y creen que te pasean, Y yo renegaba, yo decía, pero ¿cómo? Si yo les estoy diciendo que vayan para allá, y ellos se iban para allá, porque como eran distintos locales y se iban en una camioneta, entonces se iban por todo, no, yo quiero que vengan. Entonces, ¿qué haces? ¿No? Entonces, pensar y buscar estrategias, porque no porque tú vas y le dices, lo van a hacer, no lo hacen. Hasta que te ganes el respeto, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo? Ya, entonces comenzar a pensar, ¿de qué manera puedo hacer? Ya. Como yo tenía un asistente hombre, a través de él. Mira, yo necesito que tú me cumplas esto y esto. No sé, no, pero tú vas y les dices, no sé, pero tú a mí me das resultados. Ya, entonces a través de ellos. No, y como él les exigía, y ya a veces no se ponían de acuerdo y ya venían a hablar conmigo. A ver, y ya me sentaba. Ya, entonces como ya hasta cierto punto balanceas, tú tienes razón en esto, tú vas a hacer esto, ¿lo vas a hacer? Sí, ya. Te apoyaste en tu brazo masculino en el equipo. Así es, ¿no? Entonces ya cuando entre ellos comienzan a discrepar, ahí sí te buscan, porque tú eres la jefa. No, si yo le digo, la voy a convencer y tal. Claro. Entonces ya vinieron y ya te comienzas a ganar el respeto, ¿no? Algo que yo aprendí en esa experiencia muchísimo es que, por ejemplo, al inicio sí me costó porque tú no lo haces y lo haces, ¿no? Así para castrense. Pero no, yo le reportaba al gerente general, ya era una jefatura. Entonces me decían, no, primero la persona. Primero la persona, conócela como persona, como ser humano, y de ahí ya viene el otro lado. Y efectivamente, cuando tú te das cuenta, y es algo que a mí me ha servido toda la vida, cuando tú comienzas a conocer a la persona como tal, como y la valoras como tal por lo que sabe, era un operario, tenía un oficio, era gafitero, y comienzas a validar y comienzas a conectar, porque yo sí he sido de conectar con la gente, de preguntarle, ¿eres casado? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Etcétera. Claro. Ya generas un vínculo que a veces es contraproducente, porque el vínculo no lo generan con la empresa, sino lo generan contigo, y el compromiso es contigo. Y tú desde esa posición lo que buscas es que se genere el vínculo con la empresa, pero sin embargo a veces no se puede manejar, ¿no? Que también me ha pasado en otra experiencia. Es que depende también de si eso está alineado con la cultura de la empresa, ¿no? Así es, ¿no? Si tú puedes tener unos valores, y si la empresa tiene otros valores, ahí se da la ruptura. Se da ¿no? Entonces, sí me costó, ¿no? Sí me costó hacer que me respeten, básicamente. Sarita, ¿y tú has sentido
que para lograr ese respeto y ganarte esta posición que tenías en los puestos ya de jefaturas, has tenido que dejar un poco tu lado femenino para ser un poco más masculina en ciertos comportamientos, en ciertas formas? Sí, definitivamente. En este tema, como trabajas con muchos hombres, sobre todo en la parte logística, te vuelves más fría, hasta cierto punto más Directa. directa, no, o sea, tienes tino para decir las cosas, Claro. digamos, pero no es que no, o No. sea, es blanco, es negro, se hace así, se hace así. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo y porque este es el objetivo y lo haces. No, entonces sí comienzas a tener ese trato totalmente rígido hasta cierto punto, porque trabajas con muchos hombres y porque, o sea, te tienes que dar a respetar. Y porque yo sentía y siento que siendo mujeres en este tema, si tú eres muy flexible, muy femenina, Muy no, bueno. o sea, no va a funcionar. No te vas a ganar, no te vas a ganar. O sea, sí te cuesta ganarte, o sea, y es ganártelo el respeto. O sea, te lo tienes que ganar. Cosa que no sucede, perdóname, con los hombres. Yo siento que si viene un hombre, un jefe, viene, se para, habla, Claro, allá, como que ya amén. lo tiene naturalmente otorgado sin Así mucho es. esfuerzo, ¿no? Que a la mujer le cuesta más. Y dentro de toda tu experiencia en logística, ¿cuál sientes tú que ha sido o la anécdota o el reto más grande que has tenido, ¿no? Nos contabas, por ejemplo, este caso de los operarios de mantenimiento, pero ¿has Sí. tenido algún reto grande dentro de toda tu experiencia Eh, o anécdota, ¿no? Que te haya pasado. Bueno, donde tú retos hayas grandes tenido... varios, ¿no? O Ajá. sea, retos grandes varios porque yo soy de las que digo, no puedo, ¿no? Entonces a mí me dices algo, un tema que yo no conozco y te diré, no, pero dime, yo igual lo voy a hacer. Claro. Tú no dices no puedo, o sea, No siempre digo, puedes. siempre puedo. Autodidacta. Siempre puedo, ¿no? Entonces, y eso me ha costado, ¿no? O sea, hay un determinado tema que yo no manejaba y iba y me metía a leer, estudiar, a buscar gente que sepa del tema y preguntar. Y a veces yo misma digo, ay, ya seré cargosa, buscaré a otro, entonces buscaba a Claro. otro y sí. ¿Y eso qué significa? Que sacrifiques tiempo. Yo he sacrificado mucho tiempo Personal. de mi personal para poder entender, comprender, aprender y aplicarlo a la empresa. Y en este equilibrio vida-familia, porque claro, tú trabajabas, me imagino que en una primera etapa eras jovencita, Claro. porque trabajabas desde los 18 Sí, años, según mencionaste. ¿Cómo has hecho para balancear? Porque después te has casado, me imagino han venido los hijos. ¿Cómo has equilibrado? ¿Sientes que la balanza ha estado más inclinada a tu lado profesional? Sí, yo creo que siempre la balanza ha estado inclinada más hacia el lado profesional. ¿Naturalmente o era para ti algo que era necesario como realización? No, se tenía que dar, o sea, porque si yo no me esforzaba lo que tenía que esforzar, o sea, más El de plus. de lo que se necesitaba o de lo que pedía, yo no hubiese podido seguir Escalando. escalando, ¿no? Entonces, era necesario que lo haga. Entonces, es eso, ¿no? O sea, yo estudié, me saqué la nomura, ingresé, terminé, me titulé y no lo iba a dejar allí. Tenía que seguir esforzándome si es de que yo quería seguir mejorando. Creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Mejorar nuestro estilo de vida, vivir tranquilo, vivir cómodo, eso, ¿no? Entonces, sí he tenido que sacrificar tiempo, o sea, mis madrugadas eran, o sea, así como cuando estudiaba, yo creo que es algo que viene de chibola, de que yo estudiaba en la madrugada igual. Yo en la madrugada me levantaba a hacer reportes, me levantaba a hacer informes, me levantaba a leer, me levantaba a analizar data, de madrugada. Hasta cierto punto para compensar el tiempo en familia, ¿no? Cuando me casé era poder estar con mi esposo. Ahora, mi hijo vino después de 3 años, ¿no? Entonces, los primeros años nosotros no hemos viajado. Claro. Nosotros hemos venido a viajar después, también por el tema económico, porque tú quieres construir primero una base y ya después el tema de los viajes, ¿no? Pero sí le he dedicado mucho tiempo a los temas que no sabía. Ahora, ¿no? felizmente tu esposo también es de la misma carrera y entendía, ¿no? O sea, ¿cómo hacían ahí para balancearse como pareja cuando tú tenías más esfuerzo, más tus diplomados, tus especializaciones? Claro, o sea, a ver, mi esposo y yo nos conocimos en la universidad. Y en la universidad él viene de una condición similar a la mía, ¿no? Igual una universidad nacional. Entonces, nosotros, por ejemplo, para estudiar, como no teníamos, a veces para comprar toda la copia completa de 5 soles, la mitad estudiaba yo, la mitad estudiaba él, y los dos nos sentábamos y yo le explicaba, él me explicaba y así hacía. Yo comencé a trabajar
y él me traía el almuerzo, que él preparaba y me lo traía para que yo coma, y luego él se iba a estudiar. Cuando luego yo comencé a trabajar, a ganar un poco más, no, ¿sabes qué? Ahora estudias tú. Él estudió, consiguió trabajo, empezó, me dijo, y ahora estudia tú, y así. Se turnaban. Y así es como que nosotros, o sea, siempre se han dado mucho siempre soporte. nos hemos dado mucho Qué importancia soporte. que la pareja entienda eso y no la haya querido, no se priorice él, diga, ¿no? etiquetar como la que se encarga de la casa. Claro. Porque hay gente como No, tú que claro. también trabaja, pero a la vez llega a la casa y después de su horario de 10 horas, 9 horas, lo que fuera, igual tiene que ver al niño, la tarea, Claro, no. qué Y sé yo. eso que mi esposo viene es de provincia donde normalmente, tradicionalmente, digamos, son familias Más machistas. machistas. Pero no, o sea, inclusive hasta ahora, él me dice, no, mira, hay que contratar a alguien que limpie la casa, me dice, porque tú no sabes hacer nada, no sabes cocinar, no sabes barrer, no sabes limpiar, me dice, toda la vida trabajando, me Claro. dice, él mismo no me visualiza como ama de casa, ¿no? Me dice, aparte me dice, te has dedicado tanto a estudiar, a enriquecerte profesionalmente, que no puede ser un desperdicio todo Claro. lo que tú sabes. Me dice. De alguna Claro. manera tienes que enfocarlo, ¿no? Entonces, Claro. ese apoyo, ese soporte es el que dices, motiva. sí, claro, te motiva que Claro. sí, pues, ¿no? O sea, sí es un break, sí es una pausa, pero no, efectivamente, yo tampoco digo, no, yo no me veo 100% como ama de casa, ¿no? Claro. Yo siento que hay mucho por hacer, por desarrollar, ya sea propio, y ahí hay una lluvia de ideas que todavía me está costando aterrizar desde que he salido de trabajar. Hoy no estás trabajando, Hoy no estoy trabajando. por decisión propia. No, ahí ha sido algo bastante, ha sido una etapa complicada para mí. ¿Por Ya. qué? Porque toda la vida, bueno, mencionaba, yo trabajo a los 18 años y cada empresa en la que he pasado yo he renunciado porque se me presentaba otra empresa mejor. Yo trabajaba hasta un viernes y el lunes empezaba en la otra empresa. Ajá. Así. Yo es más, yo salí Ibas embarazada. escalando, digamos. Iba escalando. Entonces, es más, yo salí embarazada, di a luz a mi hijo, de 2 meses lo dejé y fui y seguí trabajando. Como que, o sea, nunca Claro. paré. Sin embargo, en la última experiencia, a mí me invitan a retirarme. O sea, me dicen, mira, ¿sabes qué? Se da Por un aquí, proceso por de allá, desvinculación. y nos desvinculamos. Ajá. Entonces, si bien es algo que tú vienes venir por las cosas como se van presentando, es algo que tú no esperas. Entonces, o sí sabes que va a pasar, pero crees que no va a suceder. Claro, que la cosa nunca lo ves como algo que va a pasar ahorita, sino dices, en algún momento pasará. en algún momento pasará, ¿no? Y o sea, yo me preparaba, ¿no? O sea, sí va a pasar, pero cuando ya sucede, o sea, ya te comienzas a cuestionar, ¿no? O sea, yo pasé por 15 días, así, 15 días clavaditos, en los cuales yo me cuestionaba mi desempeño, mi desarrollo, yo como profesional, yo como persona. O sea, te sientes vulnerable y O sea, tu autoestima sentías como que el proceso de desvinculación se había dado por algo por una falla que tú habías por una cometido. falla, y por una falla que yo no encontraba, ¿no? Yo decía, Claro. ¿en qué me equivoqué? Yo he trabajado 10 años en esa empresa, y como después de 10 años me dicen que yo no soy buena para esto, es lo que yo pensaba. Tú pensabas, Es claro. lo que yo sentía. O sea, después de 10 años trabajando, dedicándome, habiendo logrado esto, no soy buena para este trabajo. O sea, no sirvo, o sea, algo así, ¿no? Claro. No Y sirvo, ahí sí sería bueno detenernos un ratito, porque yo creo que no eres la única persona que cuando enfrenta un proceso de desvinculación comienza a analizar como que la responsabilidad es de uno, ¿no? Y que algo falló. Y no necesariamente es así, porque las empresas pasan por diferentes etapas, por diferentes procesos, podría ser hasta por cambios de accionistas, o sea, hay tantas cosas que pasan en el mundo Hay empresarial. cambios de accionistas, cambio de visiones, o, siendo el o mismo mejoras accionista. tecnológicas, ¿no? O simplemente un rubro distinto, un enfoque distinto, y no porque uno lo inviten a desvincularse, quiere decir que uno es el que falló o el que uno es malo, es simplemente que a lo mejor dentro de ese nuevo modelo no está pues considerado el que tú continúes haciendo lo que estabas haciendo y a lo mejor quieren tener un cambio de perfil, pero sí me parece importante que esta sensación, y que claro, es natural, ¿no? De sentir un poco como que en qué fallé, ¿no? Yo creo que cuando algo va a pasar y punto, y uno lo que tiene que hacer es tratar de sacar los mayores aprendizajes Claro, de pero lo que... en ese momento tú no te Tú no das lo ves así. cuenta. Tú En no lo ese ves momento así. tú no te das cuenta, tú no lo ves, o sea, piensas solamente en qué hice mal. O sea, era lo que me pasó a Claro. mí, ¿no? ¿En qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Y pensaba, no, 10 años
no haciendo lo mismo, sino siempre viendo mejoras y por Ujú. aquí, por allá, y aprendí esto, hice esto, y logré lo otro. Y después de 10 años se dan cuenta que no soy buena para eso. Entonces sí lo sientes, sí lo Ujú. sientes. Ujú. Después con los días ya comienzas a tomarlo de manera más fría, Ujú. comienzas a analizarte y comienzas a revalorarte. Ujú. Comienzas a darte cuenta que no, pues tú no eres un problema, tú no eres mala, sino que son dos cambios Así es. o dos visiones distintas. Ujú. Te das cuenta como que ellos van por acá, tú vas por acá, no están encajando. No significa y que una sea buena y una sea mala, Así son es. tal cual, diferentes. son Son completamente diferentes. diferentes. Exacto. Ni que yo sea un mal profesional, ni que esta sea una mala empresa, o viceversa, Ajá. sino que vamos en caminos distintos y es como toda relación, o sea, Así de es. amistad, es como toda relación. La relación, en este caso laboral, simplemente se rompió Ujú. y lo más saludable para ambos Ujú. es cortar en los mejores términos. Así Y es lo es. que sucedió, o sea, cortamos en los mejores términos, pero sin embargo sí existe, en mi caso, este proceso de 15 días en los cuales yo después me convencí, no, o sea, simplemente es esto, no estamos mirando el mismo destino y yo soy buena, pero quizás no para en este momento o en ese momento o en el momento actual para esa determinada situación, sino que tengo que buscar como que mi propio destino, mi propio camino. Y ¿no? ese tema, ese momento de reflexión donde tú llegaste a esa conclusión, ¿lo hiciste tú sola? Eso es lo que lo justo iba a hiciste preguntar. Ujú. en compañía con tu esposo, con un mentor? No, ¿Qué fue? te da la ¿Qué- contención? sí, O ¿qué sea, te- mi después de esposo, 15, o sea, definitivamente el que te da la contención es mi esposo. Mi que esposo ahí sí sería interesante la pregunta de, tú sales y le cuentas a tu esposo sí, lo estaba pensando eso. y le cuentas. No, bueno, mi esposo, o sea, me veía estresada en el último año. Decía, ya renuncia. Me dice, te vas a enfermar, me decía, te vas a enfermar, porque, o sea, te ves estresada con una cosa, con la otra, ay, y esto y lo otro, y, o sea, Es y que eran mil seguramente cosas. empezaron a ver, te recortaban autonomía o te recortaban cierto Claro, tipo y yo de llegaba cosas. y renegaba, Claro, decía, oye, claro. esto yo no sé, y me he enterado por acá, pero ¿y Claro. cómo él sabe? Y a mí ya no me dijeron. Me dijo, me dice, corta por lo sano, me decía, o sea, es mejor de que estés sin trabajo y con salud, a que estés sin trabajo y enferma, me decía, Claro. ¿no? Era lo peor que puede suceder. me O dice. sea, sí era un Entonces, buen soporte sí, durante... definitivamente, Parece que a tu ¿no? esposo le van a salir alitas de frente al cielo porque en la carrera profesional y Sí. también después en el Sí, soporte. no, o sea, no tiene sus cosas como todo, ¿no? O sea, es reniega, es recontra renegón, pero, o sea, yo creo que el amor no solamente por mí, por nuestra familia, lo que hemos construido durante todos estos años, Ujú. ha hecho que, no, que seamos ese soporte, o sea, lo mismo de él para mí como de mí para él en algún momento que, ¿sabes qué? Yo sí le decía, "Oye, renuncia mejor si ya no queda", y ese soporte, ¿no? Eso, Ujú. el saber que tienes a una persona al lado Ujú. que te está, que es tu contención y que tú Claro. sabes que te sientes apoyada. Yo cuando conversaba con un grupo de amigos, ellos me decían, o sea, sin saberlo, ¿no? Me decían, pero tu caso es fácil, me dice, estás tú, está tu esposo, tienen un hijo, entonces, claro, económicamente y digamos que familiarmente sí, pero hay un tema personal, que es lo que yo sentía, ¿no? Entonces él me Claro. decía, Ujú. me dice, no, me dice, ponte a pensar en todas las cosas positivas que has logrado Exacto. y de repente ya no es lo que necesitas. Entonces Ujú. ahí ya viene mi reflexión sobre la cultura de la empresa, ¿no? Ujú. ¿Cómo era cuando yo entré? Porque yo sentía que era mi casa, o sea, yo me Ujú. sentía en mi casa, me sentía cómoda, yo tenía experiencias de un promedio de 5 años en cada empresa Ujú. y aquí me fui hasta los 10. Claro. ¿Por qué? Porque te llegas a sentir cómodo, te sientes en tu casa, ¿no? Entonces, ya me puse a reflexionar, sí, pues, ¿no? La empresa va evolucionando, su cultura va cambiando y de repente no es lo mismo que yo busco, que yo esperaba o que yo tenía Ujú. y por eso se da. Ujú. Entonces ya ahí comienza la reflexión y la revalorización mía, ¿no? O sea, Ujú. como persona, como Claro. profesional, ¿no? Ujú. Además, un ejercicio bien importante es que cuando tú seguramente vas a actualizar tu currículum y vas a poner todo lo que has hecho y todos tus logros, te vas a dar cuenta, De oye, todo lo que sabes. en 10 sí. años he hecho esto, he implementado esto, he logrado, no sé, reducir gastos en tanto, qué sé yo. Te vas dando cuenta que lo que tú dabas por hecho, que era lo default que tenías que hacer, o sea, son logros y son Sí. cosas que te ponen en un valor, ¿no? Y eso es lo que no hay que olvidar. A veces ese es un ejercicio importante para acordarse tu valor, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, yo me he quedado sorprendida. Yo he recibido, o sea, en realidad he recibido
3, 4 llamadas, pero dentro de estas llamadas he recibido 2 o 3 de gente con la que yo he trabajado, no de la empresa, sino fuera, de la otra parte, que eran proveedores, y me decían, mira, ya sabemos que no estás, pero necesito tu ayuda porque necesito negociar este contrato, y cuando tú has estado del otro lado, tú eres muy buena negociando, y me gustaría que me ayudes. Y yo los he ayudado, y luego le he dicho, pues voy a cobrar mi asesoría, ¡Claro! le digo. Voy a cobrar mi asesoría. Ahí te está saliendo otra. Entonces le digo, ya, y esas cosas, quieras Claro, o y no, ese reconocimiento. ese reconocimiento, o sea, no tiene precio, ¿no? No tiene precio. Primero, el que tenga la confianza de llamarme, y el segundo, el que me digan, ayúdame a hacer, ¿cómo lo hago? Porque yo cuando estaba del otro lado veía que tú lo hacías bien, entonces ahora dame eso, ayúdame, ¿no? Y los he apoyado y les he dicho, yo lo haría de esta manera, ¿no? Entonces, te das cuenta que sí, pues, ¿no? Cosas que en el momento en que sucede, en que te dan la noticia, en que te lo dicen, sacas el látigo y comienzas a... Claro, por mi culpa, me dan culpa. Claro, o sea, no valoras eso, o sea, no te das cuenta de lo valioso que eres, ¿no? Y al salir, por ejemplo, a mí me ha pasado que al salir yo salgo y me encuentro con un mundo distinto, ¿no? Y ahí va la siguiente pregunta, porque claro, ahorita ya hemos hablado de más o menos cómo ha sido tu carrera profesional, todos tus aprendizajes, tus experiencias laborales, pero ahora encuentras un proceso en el cual se da una desvinculación, que muchas personas han pasado por eso, pero ¿qué aprendes, no? Porque después de los 15 días donde ya uno llora, patalea, asume, internaliza. Dice, yo soy el responsable de todo eso por mi culpa, ¿cómo no me di cuenta? Y después te das cuenta que no es así, que no tiene nada que ver con eso, que simplemente pasa. Ok, ¿qué viene después? Tú regresas a tu casa prácticamente, porque ahorita tú no estás trabajando todavía, No. pero tú regresas a tu casa después de ¿cuántos años de servicio? Uf, de 20. Más, como unos 25. De 25 años regresas a tu casa. Dejaste a tu hijo de 2 meses. Sí. ¿No es cierto? Claro, no lo has dejado, pero no es lo mismo, pues, Claro, una mamá que esté en la casa todo claro. el día, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue eso? ¿No? O sea, yo he regresado... Ahora todos te quieren votar, seguro. Más o menos. Por lo menos no me quieren para cocinar. Por Dios, dices, no puede ser. No, entonces, claro, yo regreso a mi casa, digamos, con mucha expectativa. O sea, yo tenía ya mientras en el proceso de vinculación, ya tú vas entregando cargo, vas cediendo responsabilidades y comenzaba a hacer mi lista mental de todo lo que tenía que hacer. No voy a terminar de sacar mi brevete, voy a meterme a clases de danza, o sea, un montón de cosas. Claro, tus me planes. voy a ir a tirar a la playa un mes, así todos los días, a descansar. Hasta ahorita no voy un solo día a la playa. Salgo y me encuentro con que voy a remodelar mi casa, que era algo que no podía hacer. Voy a remodelar mi casa, ya empecé. Y resulta que voy a remodelar la casa. Ay, que el pintor, ¿qué es? O sea, y se me hace un caos. Porque, ay, tenía que hacer, no sé, el trámite del seguro. Tenía que hacer el trámite para convalidar tal título de la universidad. Me falta hacer esto. Entonces, sí, al inicio era un caos, ¿no? Entonces me dicen, no, o sea, estás viviendo un desorden porque tú tenías una rutina ya. Salías de tu casa, llegabas a la oficina y tenías tu rutina de trabajo. No sé, leer correos, aprobar órdenes, ver tal pendiente, cerrar tal tema, tal contrato, etc. Sin embargo, en la casa no tienes eso. O sea, a mí me ha llegado a pasar que se ha ido mi esposo a trabajar, se ha ido mi hijo al colegio, me ha costado a dormir, me he dormido, me he levantado a las 11 de la mañana sintiéndome mal de haberme quedado dormida sin haber hecho nada. O sea, ¿qué he hecho? O sea, ese sentido de culpabilidad. Es que uno cree que si no está haciendo algo, no hace nada y está mal. Claro. Y a veces, sí, no sé, ¿cómo lo has manejado ahorita? Claro, ¿no? Entonces, no, yo misma dije, no, o sea, tiene que haber un orden. Claro. Y agarré mi listita, entonces comencé, ya tengo todos estos pendientes, tal día voy a hacer tal cosa, tal día voy a descansar, porque ahora que tengo la oportunidad de descansar, lo voy a hacer, voy a descansar, ¿no? Entonces, eso me ha servido. El tema con mi hijo sí ha sido, o sea, en mi cabeza era como que yo iba a salir y iba a encontrar un niño de 6 años con el cual yo iba a pasar todo el tiempo con él y me iba a comer helado. Has hecho tus planes. Yo me he hecho mis planes con él. Pero mi hijo tiene 13, ya casi 14 años. Entonces ya no es el niño que yo dejé o que yo con el porque va a ser los planes que tú pongas. Claro. O sea, no es que yo le digo, vamos al cine. No me gusta esa película. Ay, no voy a jugar Play. Ay, no voy a salir con mis amigos. Entonces, ya yo no soy su prioridad. Su prioridad ahorita es su ¿Y te ha chocado social. eso? Sí me ha chocado. Sí me ha chocado, porque primero
es ver más de cerca su cambio, porque estaba ya en la adolescencia, es ver ya más de cerca su cambio. Y segundo, de que yo quería hasta cierto punto recuperar el tiempo perdido, que el tiempo perdido jamás se recupera. Ajá. Entonces es volver a enfocar, respetar su tiempo y sus espacios y analizar en mí, ¿no? O sea, porque mi esposo también hace sus planes, él tiene sus rutinas o tiene sus hobbies, pero yo al enfocarme tanto en el tema profesional y en mantener la casa en el sentido de que no le falta nada a mi hijo, que el colegio, que Claro, la que tarea, esté abastecido. No has Este- no has desarrollado un hobby, no he un- desarrollado algo propio, algo que a Propio, mí claro. me gusta, Ujú, que yo desarrolle, que yo haga que sea tiempo para mí. ujú, Y en ese momento es como analizar qué quiero hacer, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Porque por otro lado yo digo, mi esposo me dice, yo no te veo 100% ama de casa. Literalmente. Me dice, yo sí te veo reinsertándote, pero no sé qué es lo que quieres, pero no te veo, o sea, 100% no. Como emprendimiento, no sé, ¿no? Entonces ahí comienza yo a evaluar, ¿no? ¿Me quiero reinsertar al mundo corporativo? Sí me gustaría, porque esos retos son enriquecedores y me gustan. Ajá. Aprender, comenzar a aportar lo que sabes y aprender. Para mí todas las experiencias son enriquecedoras por lo que recibes también de la gente, Ajá. por lo que la gente te enseña. Entonces, o de repente otra opción es dedicarme a dictar clases, Docencia. a la docencia. Ujú. Además, viniendo de la Universidad San Marcos, ahí debes tener Sí, las puertas abiertas. Es lo que te iba a decir, tú debes tener las puertas abiertas Sí, ahí. yo Ujú. tengo 2, 3 amigos que me han hablado, si es de que no quiero, me dice, eres titulada de San Marcos, tienes experiencia en el mundo corporativo, Claro. tienes experiencias enriquecedoras de trabajo, situaciones que te ha ido bien, ¿por qué no evalúas el tema de la docencia? ¿Y te ¿no? gusta enseñar? ¿Tú sientes Sí me que...? gusta enseñar. O sea, Ah. toda la vida me ha gustado enseñar. Yo he enseñado desde matemáticas, así primaria hasta secundaria. Ah, Sí sí. me gusta enseñar. Tienes facilidad. Sí, me Ay, sí, gusta porque el no, yo lo uno. alocaría al que le enseña. No, yo no tengo paciencia. Así. No, yo sí soy jalada Docencia. en docencia. Claro, claro, pero la docencia tiene otros retos, el tema de las evaluaciones y los regidos, o sea, no es solamente pararte en una Claro. pizarra y explicar como un ponente, ¿no? Tiene otros La retos. parte administrativa, ¿no? La parte de las prácticas, hay una parte de gestión, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces yo sí, por ejemplo, sí he decidido hacer como que un break y reencontrarme conmigo misma, Claro. reencontrarme y ubicarme en esta nueva posición en la cual tengo un esposo que efectivamente trabaja de lunes a viernes, tengo un hijo que tiene ya sus propios intereses, sus propios retos y tiene sus tiempos, y ubicarme yo, ¿no? Un tiempo para la familia, un tiempo para mi hijo, un tiempo con mi esposo y un tiempo para mí, que es ahorita en lo que yo me... O sea, Que era lo que faltaba en tu ecuación aparentemente. O sea, ese Sí. tiempo para ti no se ha construido en el tiempo. No. Entonces, y crear, por ejemplo, con mi hijo sucede algo muy gracioso, ¿no? O sea, es difícil, no imposible, pero sí es difícil que a mi hijo le guste mi comida, lo que yo preparo. Que no es que yo Que sepa cocinas cocinar, riquísimo. ¿no? Entonces, un día él tenía los partidos estos de Adecor, entonces había que llevarle el almuerzo y yo Ajá. le preparaba su Con ají mucho de amor. pollo, con mucho amor, y se lo he llevado. Pero no le dije que lo había preparado yo, ¿no? Entonces se lo he llevado para que coma, regresa del partido. Hijito, ¿almorzaste? Ay, no, mami, ese ají estaba horrible, agarró. Y No tú, es lo que ofendida. prepara la mami Yoja. En realidad me dio risa y yo lo cuento como una anécdota. O sea, sí sientes, ay, dije que no sé cocinar. Pero no, es que está muy acostumbrado porque mi mamá prácticamente es el que lo ha criado. Si bien Claro. él tenía una nana ahí que lo veía y lo La cuidaba. abuela estaba siempre. Claro, mi mamá, o sea, Qué en la cocina bendición, sí no. O sea, podían hacer todo, ¿no? Pero la cocina de ella se encargaba, ¿no? Y Ajá. hasta ahora comen lo que mi mamá... Yo le digo, hay que aprender mi mamá me dice que aprender a cocinar, ¿no? Entonces, La sazón, vas a tener que sazón, aprender. entonces, De repente, un día a la semana es estar con tu mamá para agarrar su su sazón. sazón, Ah. ¿no? Entonces, así, ¿no? Cosas así. Cosas así, ¿no? Mis amigas de fastidia me dicen, tu horno está nuevo desde que lo has comprado, nunca he preparado nada, ¿no? Cosas La así. cocina impecable. Impecable, ¿no? Entonces, y es claro, te dedicas tanto. Claro. Yo los fines de semana no cocinaba, ay, pues cansada, Claro. trabajar y todo, ¿qué voy a Sí, es cocinar el verdad. fin de Aparte que el semana? agotamiento mental es mucho más fuerte que el agotamiento físico. Esa es una de las grandes maravillas que a mí me han ocurrido. Una Ujú. vez que yo me desvinculo, bueno, cuando trabajaba, Ajá. no dormía de Ajá. corrido.
a las 3, 4 de la mañana. Es muy 2 de típico eso. me levantaba en la cabeza con los 1000 pendientes de lo que tenía que hacer, las cosas, cómo tenía que organizar, a quién tenía que llamar, y por ahí como que a las 4 vueltas me entraba el sueño, si me entraba y si no me seguía de largo, ¿no? Y algo que ahora es muy enriquecedor o muy satisfactorio es el tema de que duermo de corrido. Ujú. De corrido, o sea, ahora sí me levanta la alarma, o a las Ujú. 6 de la mañana me levanto que ya es para ir a... Al Mi hijo se tiene que lonchero, levantar, hacer la lonchera, el desayuno y eso, ¿no? Ujú, Pero sí te das cuenta que el agotamiento mental ujú. es algo que te pasa la factura, y uno vive permanentemente en ese estado. en el estado del estrés. Sí, no te das ¿No cuenta. te das cuenta? ¿no? Yo me acuerdo que a mí me decían también lo mismo, me decían, es que tú paras estresada. Y yo decía, no, yo no me estreso. No, no, yo no me estreso. Y en realidad sí te estresas. No te das cuenta. No te das cuenta. Vives permanentemente así. Yo ahora que manejo y digo, pucha, pasa un carro que te mete el carro, que te toca sin necesidad de que tenga que tocar el claxon. Y dices, esa persona está estresadísima. Estresadísima. No te das cuenta. Sí, y ahora tú vas por el campo colectando margaritas. Claro. Tanto, pero Pero ya es más difícil que te saquen Sí, del que estado te saquen. zen, ¿no? Igual siempre Claro. sales, pero ya no con la frecuencia. Sí, Sí. normalmente la sociedad, en el tráfico se ve mucho, ¿no? La sociedad Sí. siempre está muy, así A como la que defensiva. a la a defensiva una y línea de a una línea explotar. de que el chupito lo pinches y salga la pus, así, yo siento que la sociedad está así. Se ve mucho en el tráfico, Ujú. o también en las colas a veces de algún trámite, que la Claro. gente explota, Explota. ¿no? Claro. Reclama y reclama mal. Y ¿no? reclama mal, ¿no? Y Sí, es un claro. tema de falta de respeto A horrible la gente. a la gente, sí, bueno, es parte de todo el estrés en el que vive la sociedad. Sí, pero a mí Ajá. todas estas experiencias, por ejemplo, al tema laboral y lo que yo he vivido de mi experiencia desde que entré a la universidad y luego trabajé, me enseñó mucho a escuchar a la gente, ¿no? O sea, yo sí he tenido gente que ha trabajado conmigo, he sido mucho de escucharlos, o sea, o de preocuparme, de validarlos. saber, claro, qué piensan, y más allá del tema laboral, o sea, en distintos temas, o de saber, ¿no? Si es casado, si tiene hijos, si es soltera, qué es lo que espera, qué es lo que le gusta, Ver a la de persona. aprenderme sus fechas y es algo que a mí personalmente me ha traído mucha satisfacción profesional. Yo he sentido mucho compromiso de muchos de mis chicos en distintas empresas con los que hasta ahora hablo y ellos reconocen eso. O sea, Ujú. tú veías primero de que, me acuerdo que hace poquito me decía una chica, me dice, si yo tenía una actuación en el colegio de mi hijo, tú me dejabas ir. Le digo, porque es un momento que no te puedes perder porque no lo vas a volver. Y porque Ujú. yo te entiendo como madre. Entonces, Ujú. y yo sé, le digo, y les decía, y yo sé que esas 2, 3, 4 horas que te vas a ausentar, me las vas a recuperar y no se van a sentir. Porque si Ujú. no fuera así, no te diera permiso. ¿No? Entonces, yo creo que la sociedad a veces, o las empresas, van perdiendo eso. Y al perder eso, la gente pierde ese feeling con la empresa, que debería ser parte de la cultura de las empresas. Sí, bueno. Que Ujú. no todos la tienen, o sea, que a veces son muy frías, pero Es que yo- mientras más grande la compañía, más impersonal también, te diría yo, ¿no? No, y a veces la cultura de la empresa puede ser buena, pero como dice ella, a veces el compromiso es con tu jefe. Entonces va a depender del jefe que tengas que pueda lograr esa conexión con Sí, con su y equipo. de lo que priorice, ¿no? Y de lo que priorice priorice, en ¿no? su gestión. En ¿Verdad? tu caso, tú tienes un enfoque en el cual tú has estado Más acostumbrada, más humanista. humanista, de ver a la gente Sí, como sí, sí. gente, ¿no? Claro, ¿no? O sea, yo escucho a veces de amigas que me ponen, no, es que mi jefe dice 24/7. No, le digo. Yo sé, yo por ejemplo, yo no decía 24/7. Yo le decía viernes, 5:30, terminas, pero sí. Si es una emergencia, yo te voy a Yo llamar. te voy a llamar, no te Yo voy a te voy a llamar, llamar y sí te voy a pedir que me contestes. Ujú. En la medida en que tú tengas controlados tus temas, no te voy a llamar. Claro. Pero si sucediera algo, o porque no lo hiciste, o porque es una emergencia, te voy a llamar y contesta. ¿Qué es ahora, logística de por sí es un rubro muy demandante en tiempos, ¿no? O sea, dependiendo ¿Qué desde compras, ¿no es cierto? Que son vitales para la Sí. compañía, hasta la parte de Mantenimiento, mantenimiento claro. o la parte de movimiento en sí, si tienes el tema de mercadería, entregas, recepciones, olvídate, esos rubros que no paran, Pero ¿no? sí se puede llegar a controlar. Ah, claro que sí, yo Porque, también o sea, creo lo si mismo. tú llegas a planificar, a mí me ha pasado, o sea, al principio era una locura cuando yo llegué a una empresa, pero luego
tú llegas a planificar, oye, se vienen feriados, ya, ¿qué necesito? Ujú, ¿Desde cuándo sé que hay feriados? Bueno, Claro, lo sé toda la vida, porque yo sé que claro. se vienen feriados, ¿no? Entonces, ujú. ¿qué te tomó de sorpresa? La pandemia, pero algo Claro. así sucede una vez en la Claro. vida, creo, ¿no? Entonces, Sí, 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 claro ya que sí. llegas Ujú. a organizarte, entonces sí lo puedes hacer, sí lo puedes lograr, ¿no? Entonces, esas cosas te enseñan. Y otra de las cosas que a mí me sirve mucho es de que eso que yo sé y esa visión, trasladarla a la gente, ¿no? Ujú, Para ujú. que ellos también puedan verlo, Ujú. Claro. ¿no? Que es algo, a mí en alguna reunión, en las primeras que tuve, yo sentía que mi palabra no era validada. Ujú. Yo no sabía si era por mi inexperiencia, no sabía si porque era mujer, pero sí he tenido algún jefe o alguna de este tipo de bromas en las cuales, o sea, como que te mandan a la cocina, ¿no? O sea, Ajá. no, tú no sabes, ¿no? Ajá. Entonces, no tan así tan dura, pero así medio entre que sí que no, que tú sientes, oye, ¿por qué? ¿Pero por qué? Claro. Yo sé más que tú, ¿no? Entonces, Ujú. eso, ¿no? Entonces, esas cositas a mí, en lo personal, me picaban y no, o sea, ¿Sientes que hay machismo sí siento que hay a machismo. nivel profesional? Sí, sí Sí. siento que hay machismo, sí siento que hay Yo machismo. recuerdo, ahora que tú mencionas ese tema de bromas fuera de tono, yo me acuerdo de una muy fuerte que a mí me pasó hace ¿Ah, sí? muchos años, pero te estoy hablando muchísimos años, ¿Cuál fue? que era como que estoy con mi periodo. Seguro que Vas con la regla. Sí. Por eso estabas histérica. Sí, una cosa así, anda, ve tal cosa porque seguro estás con tu periodo. Me lo dijeron, ¿ah? Era chiquilla yo, ¿no? Pero sí me acuerdo que me molestó muchísimo, pero cuando uno es joven, chiquilla, Claro. claro, no sabes cómo reaccionar, pues, ¿no? Ujú. O sea, ahora me lo dices y seguramente te cae un Eso cacerolazo cataloga por la como cabeza. acoso, ¿sabes? Claro, pero en Ahora. esa época, Pero ese- ahora, ¿no? Pero en claro. esa época no era así, ¿no? Ujú. O sea, no necesariamente era así, pero yo me acuerdo que sí me chocó bien feo, y estábamos en una discusión laboral, ¿no? Claro, O no sea, tiene que ver. que tenía que ver eso con el Claro. tema laboral, pero sí Sí. me acuerdo que me pasó también algo parecido. Sale el lado machista, ¿no? Sí, la mujer en ciertos roles tiene, yo creo que doble de reto, a pesar de que no lo quieran reconocer. No soy feminista, no me considero una persona feminista, pero sí tengo que reconocer que sí la mujer cuando quiere ser profesional y quiere ser exitosa y quiere trepar y quiere Ujú. subir, porque hay algunas mujeres que nos gusta eso y tenemos hambre de Ujú. crecimiento, de sabiduría, ¿no? Ujú. De desarrollarnos por ese rubro, sí la tenemos el doble de difícil. ¿Ah? Sí tengo que reconocerlo que la tenemos el doble de difícil por muchos paradigmas, muchos prejuicios de nuestra sociedad todavía, que todavía existen. ¿no? Claro, hay una caricatura que en algún momento me llegó donde salía un hombre y una mujer profesional y a la meta, ¿no? Que era Ujú. una gerencia Ujú. y que en el camino de la mujer estaba lavar, planchar, cocinar Ah, y todo como obstáculos, ¿no? Y Ujú. que la del hombre era recto. en línea recta, ¿no? Ujú, Entonces yo creo que eso todavía sucede. ujú. Yo creo que con el transcurrir de los años ha disminuido, Cada vez va cambiando. va Hay cambiando. empresas que van haciendo más Efectivamente, ¿no? más Hasta fácil la misma eso. ley, ¿no? Que el Claro. porcentaje de mujeres versus hombres, etcétera. Pero yo creo que todavía cuesta, ¿no? Pero sí debes haber escuchado el típico comentario de, ay, no, porque se va a embarazar, no con la contrates tan joven porque se va a embarazar. Sí lo debes haber Lo he escuchado. escuchado Claro. cuando ingresé. O sea, de hecho, Sí. en mi primera entrevista de trabajo, ¿cuántos años tendría? Pues 18, Ujú. 19. No, perdón, no, 21. Y te preguntaron. Me preguntaban, oye, ¿y tienes pareja? Ah, a mí también me y- preguntaron. Siempre preguntan, a mí también siempre ahora me es preguntan, ¿cuántos prohibido hijos hacer- tiene? Claro, ahora ahora es creo que ya prohibido. no, ¿no? Pero Ah, que ya no o sea, puedes sí preguntar preguntaba. eso. Antes se preguntaba, ¿no? Si eras soltera, si eras Sí. casada, si tenías pareja, si pensabas casarte. Exacto, ¿en ¿Cuántos cuánto hijos tiempo? piensas tener? ¿En qué tiempo? O sea, exacto, eran tal cual. preguntas que te hacían en las entrevistas de trabajo. Sí. Pues ahí ya tú te das cuenta, o sea, ¿por Sí, qué, ¿verdad? no? Ahora que me haces acordar, Sí, sí. claro, A mí también me claro, lo preguntaron cuando era claro. chiquilla. Claro, entonces si te das cuenta, ese paradigma, ¿no? O sea, porque está embarazada no va a trabajar igual, no sé. Ahora, pues, también la importancia ahora, nosotros como mamás de hijos hombres, desde chiquitos enseñarles que las tareas domésticas son Así es. compartidas Claro, para que efectivamente. las futuras chicas Generaciones, sí. Así es, y como- tengan la igualdad de que el esposo también va a ser, la Claro, pareja claro. también va a ayudar. Y ella tiene la suerte que su esposo no es machista también, ¿no? Porque Exacto. le da mucho soporte. Pero ahí es un buen momento ahora que tu hijo tiene 14 años, que como tú cocinas mal, Claro, ayúdenme en la cocina. que tu mamá le enseña a tu hijo para que se Sí, cocine ese rico. día dijeron, mi mamá justo, el fin de semana, el feriado ha sido, que estaba mi hijo y mi sobrina. Ajá.
Entonces, mi mamá dijo, voy a preparar ensalada, aquí voy a cocinar para todos. ¡Ay, te ayudamos! Y los dos se pusieron mira, a qué bien. pelar, a cortar. Claro, vas a tener ahí en tus Ya tareas. ya no hay, o sea, ya no Ya hay, no que el niño no hace y la claro, niña que se hace. sientan. Porque, por ejemplo, mi esposo me contaba que él en su casa sí era de los que su mamá le decía a su hermana que le sirva la comida a sus hermanos. Claro, en provincia Que era ponga la así. mesa, ¿no? Entonces, mi esposo yo creo que ahora, él se ha venido a Lima a los 16 años, entonces ya con su desarrollo profesional, la carrera, es algo como que él ha cambiado. Por ahí todavía se saben sus chips machistas que, no. El cacerolazo. Bueno, yo me No. acuerdo que mi casa también era así porque éramos las brujas, ¿no? Mi hermano éramos las dos las brujas, bruja 1 y bruja 2. Sí, y mi mamá, pero mi mamá lo fomentaba, mi mamá decía, no, sírvanle a su hermanito, ¿Así? sírvanle a su hermanito. Y mi hermano nos fregaba porque decía, no, a ver, bruja número 1, ponme mi individual, decía, nos fregaba. Y nosotros, ay, ¿qué te has creído? Una guerra se armaba, ¿no? Pero sí, en provincia es todavía mucho este Claro. tema No de la sé, cultura. En nuestra época, no sé si ahorita. No sé ¿Crees? si no tengo idea, la verdad, No, ya, ahorita ¿no? Yo creo que era en nuestra época. Lo que yo sí creo es que la sociedad y la globalización y todos estos cambios que están habiendo incluso en el mundo laboral, las nuevas profesiones, obligan, y eso es responsabilidad mucho de la pareja, pero principalmente de la mamá, como decías tú, de formar a los Sí, hijos, claro. en que sean muy autónomos y muy autosuficientes con el tema de los quehaceres Domésticos, diarios, sí, domésticos, claro. ¿no? Yo tenía una regla en mi caso, de alguna manera nosotros teníamos claro que nuestros hijos iban a ir a estudiar afuera, porque era el sueño, entre comillas, que nosotros teníamos, ¿no? De cara un poco a las oportunidades profesionales. Y como sabíamos que queríamos que ese sea el futuro, de alguna manera los formamos así. Y mi regla era que si era de mi tamaño, podía hacer lo mismo que yo. Esa era mi regla. Si es de mi tamaño, entonces puede limpiar, puede hacer. Y yo creo que me funcionó, porque al final no puedo decir que se han ido pues sabiendo cocinar pues el cabrito a la Claro. chiclayana, Seco ¿no? y Chabelo. O seco Chabelo, piurano, ¿no? Pero sí se atienden solos y viven solos. Entonces, sobrevivieron solos en una sociedad en la cual no hay forma de que tú tengas una persona que te ayude en la casa, así, porque tendrías que tener muchísimo dinero para poder tener ese servicio. Hoy en Latinoamérica todavía es un lujo que muchas personas se pueden dar de tener a alguien que ayude en la casa. Y cada vez es más difícil tener a alguien dentro de la casa. Ahora el servicio viene, te lo dan un ratito y se van, ¿no? O sea, ya no es como antes. Pero bueno, es parte de todos los aprendizajes que uno comienza a tener cuando se desvincula del mundo laboral y se da cuenta de que hay vida detrás de la puerta de la oficina, hay vida. Claro, Algo está pasando. te reencuentras, ¿no? Te O sea, reencuentras, yo tal creo cual. Que hay vida entre 8 de la mañana y 6 de la Ajá, tarde. que hay cosas en las que puedes hacer, las que te Claro. puedes dedicar, ¿no? O sea, Sí. yo creo que en ese momento es tal cual, ¿no? O sea, tú como que ves todo negro o no te das cuenta, al principio entras en un shock, o sea, sí pasó, o sea, yo sabía que venía y sí pasó, Ujú. pero después de ello tú te das cuenta de que es cierto que ese dicho que dice no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, sí hay algo detrás de ese túnel evento. gris y vas a reencontrar cosas, en mi caso que yo no pensaba reencontrarme conmigo misma, reencontrar con actividades que no había, encontrarte a ti misma como persona y valorarte, ¿no? Eso. Ya no dependes de algo, sino dependes de ti mismo y de lo que quieras hacer y tienes el poder de decidir sobre ti, que es algo que cuando nosotros trabajamos muy dependientemente de una empresa, perdemos. La empresa decide por ti a qué hora vas, a qué hora comes, Es a qué verdad. hora sales. Entonces, depende de lo que ellos digan, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora te das cuenta, no, o sea, yo puedo decidir si tomo desayuno a 9 de la mañana, si almuerzo a 3 de la tarde, o si me doy el gusto de comerme un helado a las 12 del día, si, ay, no tengo hambre, pero tengo que esperar porque todavía no puedo salir, me vayan a llamar o porque tengo una... No. Entonces, y comienzas a reencontrarte, no solo profesionalmente, sino personalmente. Eso me ha sucedido a mí, sobre todo con un periodo tan largo como el que yo he venido trabajando, ¿no? Y hay otras formas de trabajo y en un mundo como una sociedad como la nuestra donde lo que prima es el emprendimiento, yo creo que a veces uno también tiene que explorar ese tema de emprender y de hacer algo por propio, ¿no? De una manera distinta, que es una alternativa, porque no está mal ser dependiente, pero también hay otro camino donde puedes ser independiente y podrás tener, en función a la meta que te pongas, de cómo quieres económicamente lograr, ¿no? Porque tú puedes tener pues la visión de querer lograr este nivel, pero alguien querrá lograr el siguiente nivel, que es mucho más chamba. Claro. Porque claro, tú quieres llegar allá, pero es un huevo chamba. Así Pues es. ya dependerá de ti, de dónde quieras estar, y todos tienen
Hay para todos. Es el poder decidir, ¿no? El poder ese decidir. tiempo es, a mí, por ejemplo, yo sí me encuentro evaluando, o sea, me gusta el mundo corporativo, me gusta trabajar en una empresa y lo que les decía, ¿no? Aportar y recibir porque aprendes y te enriqueces, no de solo la parte laboral, sino de las experiencias de vida y de las empresas. Entonces, Claro. pero es como tú dices, es analizar, ok, mi objetivo es entonces para esto me voy a preparar de tal manera para no volver a cometer no sé si los errores o las carencias que cometí al inicio de mi carrera. Claro, un nuevo balance. Un nuevo balance, encontrar el balance correcto sobre lo que quieres lograr profesionalmente, lo que quieres lograr como persona, como esposa, como madre, ¿no? Claro. Entonces eso te ayuda a desarrollar y es un crecimiento personal, ¿no? Dale, ya nos comentaste un poco entonces que hacia futuro lo que tú ves es, todavía no lo has definido bien, pero estás evaluando la docencia, estás evaluando si te reinsertas en el mundo corporativo, pero todavía digamos que estás en un tiempo en el que estás evaluando hacia dónde vas a ir, pero hambre profesional lo tienes y lo quieres, porque ya te botaron de la cocina. Ah, ya. Sí, ya la despidieron. Ya Ya la la despidieron, despidieron. ya la despidieron. Por favor, no cocines. ¿Qué consejo le darías a una mujer que como tú sintió, ¿no? o enfrenta un cambio laboral, ya sea principalmente por desvinculación, porque claro, cuando tú te vas no hay este tema emocional, Ajá. pero cuando hay un tema de desvinculación y pasa por este proceso en esos 15 días que tú mencionaste, donde sientes yo, ¿por qué no? Lo pude hacer mejor, ¿en qué fallé? ¿Cómo no me di cuenta? ¿No? ¿Qué consejo le darías? Yo creo que no está mal al inicio tener estos sentimientos, porque finalmente estos sentimientos, hasta cierto punto negativos que tienes, son los que te van a llevar a abrir paso a lo que viene más adelante. Está mal si tú te quedas solo en lo negativo. Tú tienes que aprender a aceptarlos, a analizarlos, a ver cómo te han afectado y luego no quedarte en ello. Ok, si me siento aquí, entonces voy a evaluar qué pasó, qué hice, qué es lo que viene. O sea, siempre hay un minuto después, siempre hay un mañana. Entonces, ¿qué es lo que quiero? O sea, no te quedes solo en la parte negativa. Comienza a analizar que tú vas a abrir una puerta y vas a encontrar miles de oportunidades sobre ti, sobre lo que quieres hacer. Sería erróneo de mi parte decir, ok, soy un mal profesional, nunca me van a contratar. No, velo como algo positivo. Ya, ok, me desvincularon, ¿por qué fue? Quizás el motivo de repente no importa, sino qué rescato de esta experiencia, qué aprendí, qué me llevo, qué Capitalizarlo. aporté. Capitalizarlo, esa sería la palabra. Y ver, ok, con todo esto que tengo, como tú muy bien mencionas, de capital, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? Y comenzar luego a hacer un plan sobre a dónde quieres ir. Porque luego te sucede lo que a mí en algún momento me pasó, ay, quiero hacer 1000 cosas y al final no terminas haciendo nada. No, ok, me ordeno, tengo todo ese capital, lo voy a llevar hacia este lado. No sé, si yo me quiero reincorporar al mundo corporativo, pues entonces comenzaré de repente actualizándome y estudiando algo que yo todavía no domine, comenzaré a preparar mi CV, veré nuevas tendencias, veré esto que yo hice, cómo lo puedo plasmar en mi CV, ¿no? Entonces ya comienzas a trabajar y no te quedas solamente en el que me fue mal, me botaron y aquí murió mi carrera, no, porque todavía hay mucho más allá que podemos encontrar, ¿no? Y lo otro que, un poco para cerrar, a mí sí me gustaría recomendar, porque me ha pasado conversar con muchos amigos, ¿no? Porque ya a partir de los 50, 55, la gente comienza a tener estos cambios, es más natural, digamos así. Uno tiene que entender que las cosas cambian, o sea, no es estático el mundo y tienes que trabajar hoy que estás bien para tener, en tu caso tú tenías soporte económico por el lado de tu esposo, pero hay otras personas que son cabezas de familia a nivel económico y que si Son el pierden único- la chamba, son el no único pierden el que- trabajo, claro, se quedan sin ingresos y sin flujo al día siguiente. Entonces, no esperemos a que eso pase cuando tú en el día a día, si puedes construir un fondo de emergencias para afrontar un proceso de desvinculación que en algún momento podría llegar y si no llega no va a pasar nada porque más bien vas a Claro, tener un ahorro para tu retiro. para tu retiro, pero sí tener un fondo intangible de ahorro, por más chiquito que sea, que te ayude a respirar, como dice Sarita, a tener el tiempo de procesar estas emociones que se van a dar y que después tú logres reinventarte, porque siento que la gente a veces vive mucho el día a día y no piensa en que en algún momento eso puede cambiar
y sí, las cosas cambian. O sea, no necesariamente siempre vas a estar en la misma zona de confort o en el estilo de vida que En tú velocidad tuviste. crucero. En velocidad crucero. Así es. Ujú. Eso es algo que yo agradezco. Por ejemplo, mi esposo en ese sentido es muy ordenado y él no es de ahorita, sino de hace como 2 años, cuando vino la pandemia. Él dijo, no, tenemos de qué ahorrar. En realidad, yo no he ahorrado nada, él sí. Porque yo prácticamente pero él sí. Entonces dice, ya ves qué importante era tener esto. ¿Por qué? Me dice, porque efectivamente, de lo que yo percibo, podemos vivir tranquilamente, me dice. Entonces, sin embargo, a las emergencias se presentan Sí, y es claro. bueno estar protegidos, vaya a pasar cualquier cosa, ¿no? Claro, y eso no lo debes pensar cuando sucede el problema, sino antes de que sucedan los problemas, porque podrían suceder. Así Y es. si no suceden, ganaste plata. Está bien. Muchas gracias, Gracias, me ha encantado Anita. tu Ay, testimonio, no, me así que encanta. un aplauso para ti. Ya.